de las casas Comitán, Las Margaritas y Palenque en Chiapas son ocupadas por sicarios legales o el crimen organizado o el crimen desorganizado. Entonces, lo que ellos van a hacer, van a desaparecer de los municipios autónomos rebeldes, zapatistas y juntas de buen gobierno. A través de un comunicado firmado por el comandante insurgente Moisés de la Selva del Estado, informaron sobre la situación. Recordaron que estas entidades fueron creadas hace 20 años como parte de una reestructuración para reemplazar a los Aguascalientes, aunque el propio EZLN no ha precisado las razones detrás de este hecho. Bueno, hay muchas cosas que platicar sobre este tema. Yo le diría, ahí tienen ustedes el largo texto, de que seguramente tuvo que ver el otrora llamado subcomandante Marcos. Yo creo que por muchos motivos, hemos platicado varias veces, lo hemos hecho aquí, hemos puesto el tema de qué pasará con el EZLN en medio de todos los hechos de violencia que está pasando en Chiapas. Pues bueno, ya el EZL levantó la mano y además habló por Comitán, por San Cristóbal, etcétera. Le hemos pedido, como lo hacemos en estos casos, al maestro Raúl Romero, académico del Instituto de Investigaciones Sociales y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, hablar del tema. Bueno, Raúl, como siempre, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias, Javier. Buenas noches a ti y a todo tu auditorio. ¿Ante qué estamos, Raúl? ¿Qué es exactamente ante lo que estamos, Mira, es una medida inusual, interesante, nos ha sorprendido a muchos, a muchas. Primero decirte, en realidad el zapatismo ha sacado una serie de 4 comunicados continuos desde el 22 de octubre. En varios de ellos está explicando parte de este proceso que le lleva a la decisión de que ayer conocimos, que es la de desaparecer los municipios autónomos rebeldes zapatistas y sus juntas de buen gobierno. Estamos atentos también de los comunicados que seguirán. Casi estoy seguro, por incluso un poco como se frasea en el comunicado del día de hoy, que desaparecen estas figuras como parte de un balance autocrítico que sus más comunidades ellos han hecho, como parte de un contexto de agravamiento de la violencia, del crimen desorganizado, como tú bien lo mencionas y ellos se refieren, y también como parte de un aumento de violencias en medio de un contexto electoral que está llevando a disputas sumamente agresivas en el contexto de Chiapas. Me parece que esos 3 elementos, enfocándonos en la parte del balance autocrítico que hacen ellas, les lleva a tomar esta decisión de cerrar o desaparecer a sus municipios autónomos rebeldes zapatistas, desaparecer a sus juntas de buen gobierno, no así los caracoles zapatistas, que ellos nos dicen van a continuar, pero que pronto anunciarán las nuevas estructuras autónomas. ¿Qué vemos o cuál es la impresión de lo que está sucediendo? Un proceso de reorganización y de adaptación frente a un nuevo momento que se vive en Chiapas, en Chiapas y en México, y que está marcado sin duda por el tema de la violencia criminal y de la violencia paramilitar. A grandes rasgos eso es lo que estamos viendo, Javier. Oye, Raúl, ¿estarán viéndose en riesgo? ¿Se estarán viendo a sí mismo en riesgo por lo que está pasando? ¿O qué alcanza a apreciar? Mira, es muy interesante porque en la serie de los 4 contextos que han hecho, primero nos dicen, el balance del zapatismo, el diagnóstico del zapatismo es de un escenario de guerra mundial, ¿no? Y ellos, pues recordarán algunas de tus escuchas, se posicionaron frente a la guerra en Ucrania, se posicionaron nuevamente también frente a la guerra en Palestina, y lo que están viendo como parte de su diagnóstico a nivel mundial es un escenario de intensificación de guerras como escenario pospandémico, ¿no? Y esto se está viendo recurrentemente y vemos conflictos, guerras, además no solo que se combaten de la forma armada, que ya es la forma tradicional, sino también guerras comerciales, guerras mediáticas, guerras por los recursos naturales. Es un escenario de guerra de 4ª generación o de 4ª guerra mundial, como ellos y ellas la llaman. Una guerra por los recursos, una guerra por los territorios, una guerra que genera también desplazamientos forzados y olas migratorias de gran escala como las que vemos por lo menos en América Latina, en México más particular, pero también
también que se ven en Europa. Un segundo elemento que ellos ven de manera general, que nos plantean en estos diagnósticos, es el acelerado proceso de cambio climático y de fenómenos naturales que se convierten en desastres sociales. Recordarán también ustedes, hace unos días el propio zapatismo llamó, junto con el Congreso Nacional Indígena, a recaudar apoyos para las comunidades de Guerrero, para las comunidades indígenas de Guerrero, y en ese comunicado también nos dicen: lo que estamos viviendo no es un fenómeno atípico, sino un fenómeno natural, un fenómeno normal en una nueva realidad en la que estamos viviendo un cambio climático con estas magnitudes, ¿no? En donde vemos ya incendios, vemos sismos, vemos tormentas de estas magnitudes que son que destrozan a grandes poblados, y que Guerrero ha sido unos ejemplos, ¿no? Y en tercer lugar, ellos dicen, junto al escenario de guerra general, junto al escenario de cambio climático y desastres sociales causados por fenómenos naturales, vemos en el caso particular de México este crecimiento del crimen desorganizado, y frente a ese escenario que es caótico, que es catastrófico, ellos plantean la necesidad de una reorganización para enfrentar esa nueva realidad que se está viviendo, que en Chiapas se vive de esa forma en particular, pero que prácticamente se vive a nivel mundial. Me parece otra vez que nuevamente el zapatismo tiene esa capacidad de ver a largo plazo, de ver a futuro, de plantearse. En uno de sus comunicados plantean que ellos están pensando en un proceso organizativo a 120 años. Dicen, nosotros estamos preocupados por pensar las infancias, dónde estarán las niñas, dónde estarán los niños, cómo se estarán viviendo, qué mundo estarán habitando en 120 años, y esa es nuestra apuesta organizativa. Para pensar en un proceso a largo plazo como el que lo están viendo, desde luego tienen que contemplar las nuevas amenazas, los nuevos factores que tienen que ver con estos que te menciono, y que sí, en particular, muy preocupante el tema del crimen desorganizado y en su vínculo y en medio, más bien, de un proceso electoral que está llevando a Chiapas a un escenario catastrófico. Para tratar de ponerlo en perspectiva, Raúl, ¿qué significa esta desaparición de los municipios autónomos? ¿Pierde capacidad de influencia? ¿Pierde qué? ¿Gana qué? ¿Está teniendo una especie de retirada estratégica o está buscando entrar de nuevo en un ámbito de acción más público? ¿Alguna cosa que pudiéramos imaginar como hipótesis también? Mira, es muy interesante porque justo los municipios autónomos rebeldes zapatistas son su instrumento desde el 94, sí. Es un instrumento civil, ¿no? Es a la par del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, del Ejército Zapatista como tal, está el zapatismo civil, que son sus bases de apoyo, y son estos municipios, los municipios autónomos rebeldes zapatistas, los que, articulados entre sí, generaban las juntas de buen gobierno y los caracoles zapatistas, ¿no? Pues lo que estamos viendo es la desaparición de una de las estructuras civiles del zapatismo, que son los municipios y las juntas de buen gobierno, pero mi impresión es que en pocos días, en las próximas semanas, próximos días, se va a anunciar una forma nueva que sustituirá ese proceso, que tendrá, alcanzo a imaginar, una forma más local, más comunitaria de organización. Me parece esta forma que el zapatismo ha logrado resolver muy bien, que es hacer una redistribución equitativa del poder, construir redes de comunidades, decía en algún momento el profesor Pablo González Casanova, describiendo al zapatismo como una red de comunidades autónomas, autogestivas, que eso les da una capacidad de resistencia precisamente frente a la contrainsurgencia del Estado, y que eso podría ser una salida frente a los ataques del crimen organizado y frente a las invasiones del crimen organizado. Está comprobado, distintos estudios en ciencias de la complejidad, incluso modelos matemáticos, la forma nueva de organización en distintos procesos es la forma de organización en red, no la forma piramidal, vertical, jerárquica que ha sido tradicionalmente, sino la forma red de organización, que es la forma que han organizado, que han adoptado muchas grandes empresas, ¿no? Es la forma que han adoptado muchos, incluso grupos del crimen organizado, y que es una forma que les permite una cierta flexibilidad y una cierta capacidad de comunicación, una cierta capacidad de incluso de proteger a sus liderazgos, que es precisamente una forma que las comunidades indígenas muy bien, la de redes de comunidades horizontales, organizadas, comunicadas entre ellas, que les ha permitido justo mantener la protección de su comunidad y seguridad, a salvo incluso de los grupos del crimen organizado hasta ahora. Me parece que ahí podría haber, de manera de hipótesis, planteo yo, una posibilidad que el zapatismo esté optando frente a un futuro como el que viene. Raúl, como siempre, que tengas buena semana y muchas gracias que estuviste con nosotros.
Muchas gracias. Un abrazo para ti y para Gracias. todo tu auditorio. Para ti, muchas gracias.